quisiera en primer lugar hacer referencia a la situación actual del territorio que llamamos México, porque en mi opinión personal no es lo mismo, ni debe cumplir las mismas funciones un maestro hace 5 años que ahorita. Ahorita, por primera vez en la historia de todos los que están sentados aquí, por primera vez en la vida de todos ustedes, están en el gobierno. No están en el poder, porque el poder se construye, pero están en el gobierno. Han logrado llegar al gobierno. Los jóvenes que están aquí sentados nunca tuvieron una experiencia como esa. En toda la vida de ustedes en el gobierno estuvo la clase política, oligarca, los dueños, los herederos de los terratenientes, los herederos de Porfirio Díaz. Nunca ustedes conocieron un gobierno como el que tienen ahorita. Entonces, lo primero que tiene que preguntarse un maestro es: ¿sigo haciendo lo mismo de siempre? ¿La escuela va a seguir siendo la misma? ¿Las clases van a seguir siendo la misma? Por eso quiero primero hacer una paréntesis para hablar de cuáles son, en mi opinión, los enormes retos que tiene un maestro a partir del 1 de diciembre. Porque evidentemente hay una lucha magisterial. Hubo una lucha magisterial de más de 30 años, pero las demandas fundamentales de los maestros en esa lucha magisterial fueron demandas económicas, pliegos petitorios con demandas de tipo económico. No había demandas políticas y la mayor parte de las veces tampoco demandas de tipo cultural o pedagógico. Llevan incluso años implementando el proyecto del PTO con ciertas características de emancipación, pero en mi opinión repitiendo errores y hábitos del sistema de dominación imperialista del cual venimos. Entonces, creo que es importante que los maestros nos sentemos a meditar realmente cuál es el reto que tenemos hoy. Cada quien por su cuenta. Hay toda una estructura educativa que organiza el sistema educativo, pero esa estructura sirve a la lógica de la dominación. Directores, supervisores, jefes de sectores, ellos fueron educados y trabajaron por muchos años en la lógica de la dominación. Entonces, el primer elemento que quisiera desarrollar en mi conferencia será cuáles son las características o los retos que hoy presenta en el plano regional este territorio al que llamamos México. Yo constantemente digo este territorio al que llamamos México y no a México, porque en este territorio hay 60 naciones, en Oaxaca hay 16 naciones. Crecimos con la idea de Oaxaca y la comida oaxaqueña, la cultura oaxaqueña, nada de eso es cierto. En Oaxaca hay 16 naciones que tienen su lengua y tienen su historia. No existe la comida oaxaqueña, la comida que te comes en Oaxaca pertenece a una de esas culturas, hay que saber, hay que decir si el taco es mije, zapoteca, mixteca, guave, ¿no? Porque el concepto del término de Oaxaca fue impuesto por la colonización española. Los castellanos, perdón, no española, porque España tampoco existía cuando llegaron aquí los castellanos. Hay dos errores graves ahí. México no fue conquistado por España porque ni México existía como país ni España tampoco. Llegaron aquí los castellanos y se asentaron en un lugar donde, según la leyenda, había unos árboles de guave y ahí pusieron el nombre de Oaxaca al lugar donde ellos llegaron, porque todos los lugares, todos los espacios territoriales aquí tenían
pertenecían a una cultura. 500 años más tarde, los habitantes de ese territorio se conciben oaxaqueños. Pero evidentemente toda cultura tiene una lengua, y como no existe la lengua oaxaqueña, tampoco existe la cultura oaxaqueña. Es una violación del derecho de las culturas a ser reconocidas como tales. Entonces la guelaguetza se hace por regiones, que también son una imposición, porque las regiones se establecen en la década del 50 del siglo pasado, y bailan danzas supuestamente de regiones, con ropas supuestamente de regiones que fueron impuestas por la dominación. Y aparece el fenómeno raro de que los triquis no pueden bailar en la guelaguetza, porque evidentemente las culturas son expulsadas de esa fiesta. Es una fiesta construida por la dominación, precisamente para que las culturas no sean reconocidas ni sus lenguas. Y lo que es reconocido es la imposición de regiones que ocultan y agreden el derecho de las culturas a aparecer como las dueñas. Y luego la sección 22 reproduce la guelaguetza con el mismo esquema del gobierno dominador. Ni siquiera se le ocurre hacer una guelaguetza por cultura y decir, bueno, vamos a hacer una guelaguetza con las 16 culturas madres de este territorio que se expresen sus creaciones musicales, sus creaciones artísticas, todo lo que esas culturas tienen que decir, que es mucho lo que tienen que decir. Estoy explicando todo esto para que se den cuenta que uno de los retos más importantes que tenemos hoy es recuperar la memoria histórica y recuperar la conciencia de lo que realmente somos. Porque la escuela reproduce la inconsciencia histórica. Entonces, por eso me voy a estar refiriendo en mi conferencia al territorio que llamamos México. Lo digo conscientemente porque una de las culturas de este territorio era la cultura mexica. Y llamarle México a todo el territorio significa expulsar del derecho a participar del nombre del territorio a las más de 60 otras naciones que aquí convivían. Sería correcto decir entonces, en vez de México, territorio multicultural de México, si le quieren seguir poniendo ese nombre. También sería interesante buscar desde dónde viene el nombre de México y desde cuándo se le puso a este territorio ese nombre, porque ese nombre, antes de 1823, la expulsión de los españoles, ya sí eran los españoles, no existía para nombrar a este territorio, la Nueva España, el nombre que se usaba. De hecho, Morelos convoca al Congreso de la Náhuatl, no al Congreso de México, porque la Náhuatl era el nombre que nosotros usábamos para este territorio, lo que significa que nosotros seríamos anahuacas, lo que significa que nosotros seríamos anahuacas. Todos estos son temas que hay que discutir con un chavo de secundaria básica si queremos desarrollar la identidad y la conciencia histórica de ese chavo y que él pueda discutir, entender lo que está pasando. Entonces, el primer reto que nosotros tenemos, en mi opinión, a partir del 1 de diciembre, es el reto de recuperar la memoria histórica para no seguir perdidos en el laberinto de la soledad, como nos decía Octavio Paz. Recuperar esa memoria histórica significa tener un pensamiento contra el sistema, antisistémico, dejar de repetir lo que nos han dicho, porque es falso lo que nos han dicho. Dejar de seguir la currícula y el contenido que nos han preelaborado, preconcebido, para entonces ir a una educación que despierte en el joven la capacidad de descubrir la verdad histórica y también la verdad científica. También la verdad científica. Porque considero que una de las cosas que los maestros tenemos que empezar a cuestionarnos hoy es la currícula
como portadoras de verdad científica y los métodos como portadores de esa verdad científica. Porque no es tan así. Entonces, ¿cuáles son las características actuales de este territorio al que pertenecemos? No del país al que llamamos México. El territorio nuestro, el Anáhuac, según datos históricos, iba desde el sur de Nicaragua hasta Canadá, lo que significa que Estados Unidos no nos despojó de la mitad del territorio. Todo su territorio nos pertenecía. Todo el territorio que hoy ocupan los Estados Unidos nos pertenecía. Hubo un primer despojo que fue la colonización de ese territorio por los ingleses. Desplazaron a las culturas originarias, los Sioux, los piel roja, los mohicanos, etc. Muchos de ellos son exterminados, asesinados, les roban su territorio, continúan su invasión hacia el oeste y después despojan a lo que ya se venía construyendo como la nacionalidad mexicana de más de la mitad de su territorio. Hay un despojo histórico. Un despojo histórico que no termina todavía. Todavía no termina el despojo. Porque ese despojo incluye el robo de la tierra, el robo de los recursos, pero también el robo de la memoria histórica. Entonces, si la escuela quiere realmente construirse como un espacio de emancipación, debemos recuperar la memoria histórica de la que nos despojaron. Y reconocer el derecho del joven de andar el camino de la conciencia para reconocer quién es él y cuál es su misión en la historia. Entonces, hoy en día lo que conocemos como América Latina, del río Bravo a la Patagonia, del río Bravo porque es la frontera natural de nuestro territorio con nuestro territorio, el que nos despojaron. No es el territorio de los Estados Unidos, es el territorio del que nos despojan. Porque si vamos a los tiempos, y esta cultura tiene 7.500 años de antigüedad, es una de las culturas madre. Los gringos no pertenecen a una cultura madre, nosotros sí. En el mundo hay 6 culturas madre, y una de ellas es la nuestra, la cultura anahuaca. Si hacemos un cálculo de tiempo, ese territorio nos perteneció por 7.000 años a nosotros. Y la conquista de los castellanos, la invasión castellana, ocurre hace 500 años. Y hace menos de 200 el despojo del territorio. Estamos hablando de un territorio nuestro, por más de 7.300 años, que fue despojado por el imperialismo norteamericano hace apenas 100 y tantos años. La pregunta es: ¿de quiénes? Creo que todavía pudiéramos demandar. Evidentemente las leyes del imperialismo no permiten ese tipo de cosas, pero eso no significa que no lo discutamos con los muchachos en la escuela. Entonces yo decía, el territorio que hoy ocupa, lo que llamamos América Latina, que fue dinamitada en republiquetas, pequeñas republiquetas, para no poder enfrentarse a la dominación de los imperios. Recuerden que el sueño de Bolívar era unirnos en una sola república, pero eso no convenía. Hoy en día vienen los hondureños y los vemos como migrantes, incluso los vemos como intrusos, porque esa es la lógica de la dominación y del poder imperialista, que nosotros veamos a nuestros hermanos con sospecha, porque eso incapacita para la unidad frente al enemigo histórico común, que es el imperialismo. Pues yo soy un anahuaca, igual que ustedes. Lo que pasa es que yo soy un anahuaca taíno, porque también el Caribe pertenecía a la Anáhuac.
Y usted tal vez es un anahuaca zapoteca, un anahuaca mixteca, un anahuaca mije, un anahuaca guave y yo un anahuaca taíno, pero tú me ves a mí como un extranjero. Es la lógica del desarrollo del capitalismo. Establecimiento de fronteras que dividen a los explotados, para que los explotados no puedan enfrentarse al imperio unidos, como hizo Bolívar, terminó derrotando al imperio español. Es más fácil dominarnos por republiquetas bananeras, pequeños fraccionamientos en el traspatio de los Estados Unidos, que ahora se prepara para agredir a Venezuela y los otros países se sienten ajenos a eso porque son republiquetas que están arrodilladas, muchos de ellos, frente al enemigo común. Entonces vemos a Brasil, a Macri, cómo van corriendo a lamer las botas del imperio. Mande, patrón, ¿a quién hay que agredir ahorita? A Venezuela. Órale, todos ahí. Pues vamos contra Venezuela. Y todo para que el patrón, el imperialismo, se pueda servir los recursos naturales de un hermano país. Así no enseñamos la historia en la escuela, ni enseñamos la geografía. Porque la historia y la geografía que el sistema quiere que nosotros enseñemos a los muchachos, produce conocimiento, pero no produce conciencia. Fíjense qué interesante. La escuela produce un conocimiento que no genera conciencia histórica. O sea, la escuela puede producir conocimiento y a la par ignorancia. Es interesante darse cuenta que podemos tener títulos y ser ignorantes realmente, porque la escuela ha sido diseñada precisamente para que el explotado moderno, satisfecho, no entienda la dominación y no se rebele, no se organice. Eso es parte. Pero yo estoy diciendo, en el territorio que hoy conocemos como América Latina, ¿cuántos países somos? ¿En cuántos nos picotearon esta gente? Somos 33 países. 3. Somos el único continente del mundo con 33 países hablando la misma lengua. No necesito traductor para hablarle a un mexicano, ni a un chileno, ni a un puertorriqueño, ni a un hondureño, ni a un nicaragüense. Los europeos para conversar unos con otros necesitan traductores, nosotros no. Somos el único continente del mundo que tiene una característica tan especial como esa. Países hermanos con la misma historia, explotados por los mismos imperios. Países con las mismas urgencias y con el mismo enemigo histórico. Qué interesante. Ya somos el único continente del mundo que no tiene, ninguno de nuestros países posee armas nucleares. Somos el único continente del mundo desnuclearizado. Y ningún país tiene armas atómicas ni nucleares. Es interesante. Interesante. Sin embargo, ¿saben ustedes cuántas bases militares norteamericanas hay en nuestro territorio? 80. 33 países y 80 bases gringas. ¿Hay alguna base militar china en este territorio? Ninguna. Rusa, tampoco. Coreana, tampoco. Todas las bases extranjeras que hay en este territorio son gringas. Y la pregunta es, si somos un territorio sin armas nucleares, si somos un territorio donde los países nuestros no tienen guerras unos con otros, somos un continente de paz, declarado en la cumbre de La Habana, ¿por qué tenemos tantas bases gringas, güey? Pues nos están cuidando. Los americanos nos cuidan, arriesgan su vida para protegernos a nosotros. Oiga, ¿y de quién?
Bueno, vaya usted a saber de quién, de los chinos. Oye, pero si los chinos nunca invadieron América, no importa, si se les ocurre, aquí están los americanos para que mueran defendiéndonos. ¿Será? Es una discusión que tenemos que tener con los muchachos en la secundaria, explicarles para que ellos entiendan las urgencias de este mundo. ¿Por qué tenemos tantas bases militares gringas? ¿No se supone que los muchachos cuando estudian geografía tienen que saber esa respuesta para entender lo que está pasando con México, con AMLO? Pues sí. Para geografía. ¿Por qué tenemos tantas bases militares gringas? Bueno, somos el territorio del mundo que tiene más reservas de agua. No hay que seguir hablando del petróleo. El problema serio es que nosotros tenemos H2O, agua. Y en el mundo ya hay más de 40 países en crisis por agua. Si ustedes quieren hoy mismo, váyanse a internet y busquen, en Google, pongan crisis de agua en los Estados Unidos. Para que ustedes vean, pongan crisis de agua. California, Los Ángeles, los estados suroeste norteamericanos ya normaron el agua que consumen las personas. Y el que consuma más que eso lo multa. Y usted va a decirme, pero eso es bueno, ¿no? Pues imagínate que vaya la señora a bañarse media hora en la ducha y tampoco, ¿no? Mejor con una cubitita para que ahorre el agua. Sí, pero el chiste es que nos norman el agua a nosotros. No se la norman a la Coca-Cola, ni a la Pepsi, ni a las empresas mineras. Es a los seres humanos a los que el imperialismo les norma el consumo de agua. No se lo norma a las empresas que están destruyendo los acuíferos. Nosotros tenemos agua, tenemos más del 40% de todo el agua potable del mundo está aquí. Y somos apenas el 12% del territorio del planeta. O el 9% de la población mundial. Y controlamos el 40%, más del 40% del agua potable. Si hacen un estudio con sus muchachos en la escuela del Amazonas, sabrán que el Amazonas lanza al mar más agua que el Mississippi, el Yangtze y el río Amarillo juntos. Estoy hablando del Mississippi, el Yangtze y el río Amarillo. El Amazonas lanza más agua dulce al mar que esos tres. Hay una severa crisis de agua en los Estados Unidos. Están contaminando sus mantos freáticos. Ya hay poblaciones en Estados Unidos que cuando abren la llave del grifo le ponen un cerillo y el agua prende. Porque ya contaminaron el manto freático con el gas a través del fracking. Fraccionan la roca y el gas pasa al manto freático. Y hay un estudio en Estados Unidos para llevar agua del acuífero de Chiapas hacia allá. Y de pronto llegó este hombre al gobierno. ¿Ustedes creen que están contentos? De momento llega este hombre al gobierno a echar a perder el negocio. El gran negocio de este país beneficia a los Estados Unidos, no al PRI, no nos engañemos. El PRI solo es el chihuahua que obedece al verdadero dinosaurio de la historia. El verdadero asesino de Colosio está del otro lado de la frontera. Si usted analiza el momento histórico en que muere Colosio, colapso del campo socialista en el 89, el único país socialista en América era Cuba, aumenta el bloqueo, la ley Torricelli y la ley del punto para acabar con el socialismo cubano. Ya estaban disfrutando el triunfo sobre la isla comunista de Cuba y en el 94 se levanta el zapatismo y todavía aparece un candidato medio loco hablando un discurso medio Jesús, medio comunista, que un pueblo con hambre. Ustedes se piensan que el imperialismo se iba a gastar el lujo de permitir que en este país un tipo con un pensamiento medio de izquierda llegara al gobierno precisamente en el 94, cuando más eufóricos estaban con su victoria frente al socialismo. No se pone a pensar, dice, no. ¿Quién asesinó a Allende realmente? Los que tienen más canas saben que el golpe de Estado Allende estuvo sostenido por los Estados Unidos y además que los dos primeros países que reconocen al dictador como presidente fueron Estados Unidos y el Vaticano. La Iglesia Católica, como siempre, del lado del opresor, del lado de Norberto Rivera, del lado de Peña y de Fox. La Iglesia Católica siempre ha sido la iglesia.
¿En qué condiciones estamos hoy en América? Golpe de Estado a Dilma en Brasil, la primera economía del continente. Destruyeron al kirchnerismo en Argentina. El pueblo argentino mejoró su vida con los gobiernos de los Kirchner. El pueblo brasileño sacaron de pobre, más de 40 millones de brasileños salieron de la pobreza con el gobierno de Lula y de Dilma. Y usted va a preguntarnos, ¿y qué pasó? Porque los brasileños votaron por un fascista, Bolsonaro, que incluso dijo frente a las cámaras de televisión que iba a entrar al Ministerio de Educación con una lanzafuego e iba a quemar todos los libros de Paulo Freire. Así lo dijo, frente a las cámaras. Y el pueblo brasileño votó por él. ¿Cómo después de tener el gobierno de Lula y de Dilma votan por un fascista otra vez? Y si nos ponemos a analizar, Lula elevó el salario mínimo, aquí van a hacer lo mismo. Bajó el costo de la vida. Disminuyó la cantidad de pobres, millones de gente pasó de pobre a clase media. Ya les quedaba un poquito de dinero. Pero entonces fueron a comprarse su motita, su pantallota. No se fueron a comprar una enciclopedia, no se pusieron a leer, no se pusieron a estudiar para convertir esa victoria en algo permanente. Aumentaron el nivel de consumo y empezaron a comprar más. Les dimos nivel de vida, pero no les dimos nivel de conciencia. Si no entendemos eso, en 6 años nos van a volver a derrotar. No se confundan, ya tuvimos a Juárez y después de Juárez vino Porfirio Díaz. Ya hemos ido al paraíso y hemos regresado. Ya tuvimos a Cárdenas y a los gobiernos cardenistas y después del cardenismo vino el neoliberalismo, volvió a vender lo que Cárdenas y los gobiernos cardenistas habían nacionalizado y aquí nadie hizo nada. Nadie se lanzó a la calle a defender a esa empresa con la vida si fuese necesario. Uno se pone a estudiar las condiciones bajo las cuales Cárdenas nacionaliza el petróleo y los gringos nos exigen el pago de una deuda. Cárdenas no tenía dinero para pagar aquella deuda y el pueblo mexicano en masa empezó a reunir los collarcitos, los aretes, las alhajas. Campesinos estaban en la fila con su gallina, con su cuche, lo único que tienen es un cuche, véndelo y lo que haya para Pemex, para pagar la deuda y que Pemex fuera nuestro. Este pueblo unido tuvo que recoger el poco dinero que tenía. Y aún con esa inmensa proeza histórica, vimos que privatizaban todo mientras gritábamos gol o llorábamos con María desamparada. Si no hacemos ese análisis, ¿qué va a pasar en 6 años? Porque según votaron 32 millones por el cambio, pero aquí hay 54 millones de pobres y 6 millones en extrema pobreza, son 60. Eso significa que hubo 28 millones de pobres que no marcaron la cruz por la esperanza, ni siquiera fueron a la elección. ¿Por qué? Porque un pobre vota por el que lo oprime. ¿Por qué los argentinos hicieron eso? ¿Por qué los brasileños hicieron eso? ¿Y por qué nosotros tenemos tantos priistas con hambre? O al revés, tanta gente con hambre, priista. ¿Por qué? Porque la dominación, hay que entenderla. Si no entendemos la dominación, no vamos a entender el papel de la escuela y del maestro. La dominación siempre se ha establecido por 2 vías. Solo hay 2 vías para dominar a usted. Su esposo nada más tiene 2 vías para dominarte. Solo hay 2 métodos en que un hombre se le impone a una mujer. El primero es la fuerza. La violencia física. El ejército, la policía, la cárcel. Protestas para la cárcel. De la 22, esto es desmadre, para la cárcel.
pintaste la pared de la iglesia, para la cárcel. Pintó la pared de la iglesia, pinche porro, acabando con la cultura, para la cárcel. El otro está matando a Yoxinapa, Tlatelolco, Aguas Blancas, Nochitlán, etcétera, etcétera. Y yo lo que hice fue pintar la pared de la iglesia. 15 años por porro, por acabar con la cultura. Esa es la lógica de la dominación. Aplica la fuerza allí donde está la rebeldía más auténtica, donde está el peligro realmente de que los demás se sumen a la batalla, aniquila por la fuerza. ¡Bum! Los demás agarran miedo y se retiran, porque él tiene un aliado fundamental, el miedo. Sin miedo no habría esclavos. Pero no solo el miedo, ahora voy al otro, que es peor que el miedo. Peor que el miedo, porque el miedo, tú le ves el rostro y te abochornas. Y algún día tal vez te pares y digas, ya no más miedo. Quiero ser libre. Pero hay otro aliado de la dominación. Primero se domina con la fuerza, con la violencia física. Cuando usted le pega a su hijo para que le haga caso, porque no sabe cómo argumentar, ni es ejemplo de nada. Usted no tiene poder frente a su hijo. Usted no es ejemplo, usted no tiene autoridad y tiene que golpear. Ahí está la violencia. La otra forma de dominación, que es la más terrible y es la que nosotros tenemos que entender porque es nuestro reto fundamental, se le llama hegemonía. Hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Los estudios son profundos. Yo voy a acercarme lo necesario para avanzar en el análisis del reto que tenemos más. No voy a hacer una disquisición demasiado filosófica. Voy a acercarme solo a lo necesario para que podamos avanzar. La palabra hegemonía viene del griego hegemone, hegemoneno. Significa el que manda. Fíjense qué interesante. Significa, en sus raíces, el que manda. Cuando la guerra del Peloponeso, al comandante de las tropas no se le llamaba comandante, se le llamaba hegemone. Grábense eso. El comandante no era el comandante, era el hegemone, o sea, el que manda. Cuidado, ahí hay análisis que hacer. No solo es el que manda, es el que piensa, es el que organiza, es el que sabe, es el estratega. El otro obedece su lógica, su inteligencia, su mandato. El hegemone no solo es hegemone, porque los demás lo obedecen. Es hegemone porque él establece e impone su lógica a todos. Antonio Gramsci toma el término de las artes militares y lo trae a la filosofía política y nos dice: la clase económica en el poder establece la hegemonía sobre las clases oprimidas. O sea, la clase económica en el poder dirige a las clases oprimidas. La clase económica en el poder educa a las clases oprimidas. La clase hegemónica en el poder establece los criterios, los conceptos, las voces fundamentales que organizan la vida de los oprimidos. Estudios hay muchísimos. Por ahí la UAF nos va a publicar un libro en un mes o dos. Les voy a dar después mi dato para compartir, donde apliqué un instrumento maestro para demostrar que estamos hegemonizados. Aún cuando estemos en el plantón estamos hegemonizados. Aún en medio de la protesta, protestamos bajo la lógica de la clase que nos domina y nos explota. Y si nos vamos al Zócalo, nos llevamos los televisores para ver el fútbol. No nos llevamos el libro de filosofía, no nos llevamos el pizarrón y el guis para estudiar y elevar la conciencia histórica. No hacemos conferencias, no. Estamos tirados ahí en la banqueta, convirtiéndonos en una molestia para el que no entiende ni historia ni filosofía y solo ve nuestros tiempos muriendo.
Imagínense, el pueblo que no conoce, que no lee, educado por Laura Bozzo, por Bob Esponja, por el Chavo del Ocho, no tiene herramientas para entender la realidad. Él lo que ve es un maestro que no quiere trabajar, no ve otra cosa. Habría que explicarle para que él entienda la batalla del maestro. Habría que darle una plática, habría que darle una serie de temas para que él comprendiera que el maestro tiene razones para eso que está haciendo. Pero como no tiene esas pláticas, ni esas orientaciones, ni esos conocimientos, y él lo que hace es ver novelas y ver fútbol y ver caricaturas y ver 50 sombras de Grey, no puede pensar en la realidad y termina decidiendo en contra de sus propios intereses. Comprendan, el pueblo brasileño votó en contra de sus propios intereses, como pueblo oprimido. No tiene las herramientas intelectuales para comprender su realidad histórica. ¿Qué es hegemonía? Dominación cultural. Imperialismo cultural. Nos dominan a través de la cultura. Y tal vez una muchacha que esté por aquí joven está pensando en casarse en la iglesia de blanco con un cura y con un anillo. ¿De dónde sale un sueño como ese? ¿De dónde vino? ¿Cuándo desembarcó en este territorio esa cosmovisión? ¿Con los castellanos? ¿O aquí existía esa idea antes de los castellanos? No. ¿Existía ese Dios? ¿Esa cruz? ¿Ese peregrinaje a través de los tiempos siguiendo al cura que al inicio nos asesinaba y después nos convenció de su idea? Y ahora seguimos la idea, ya no con la espada, lo hacemos voluntariamente. Eso es lo peligroso de la hegemonía, que nos dominan con nuestro consentimiento, que voluntariamente accedemos a la dominación y encima de eso la disfrutamos. Podemos comprar una Coca-Cola y decir que rica, ya me hacía falta. Esa misma Coca-Cola que se elabora con el agua que le roban a las comunidades, que la contaminan, que produce diabetes, que me está matando, que mata a mi hijo. Yo la compro, pago por ella, me la tomo y digo, qué rica, ya me hacía falta. Es un acto total de dominación con el consentimiento y con el gusto del dominado. Señora, ¿y usted va a estudiar la maestría? Si Dios quiere. ¿Y usted se va a emancipar? Con la venia de Dios. Si Dios quiere me emancipo. Pues le aclaro, señora, Dios no quiere. Tendrá que hacerlo en contra de sus creencias. Porque en realidad la historia de la dominación de nuestros pueblos es la historia de la dominación cultural y es solidaria con la historia de la imposición de una cosmovisión y una creencia eurocéntrica cuyo texto fundamental dice: hágase tu voluntad, no la mía. Yo soy un payaso de tus designios. Mueve mis hilos, haré lo que querráis. Si quieres que me arrodille, allá voy, con gusto, por ti todo. Un análisis del texto deja claro que nos arrebataron la voluntad, porque ya no es mi voluntad, es otra. Y no es cualquier voluntad, es la voluntad de Roma. 500 años dominados por la Iglesia Católica. Hoy en día nos están dominando con la Iglesia Protestante, dirigida desde los Estados Unidos. Hoy en día son los nuevos cristianos que vienen desde el norte con un pensamiento instrumentado para que nuestros pueblos ignorantes en masa se arrodillen, no se unan, no luchen y no hagan que la historia se construya por su voluntad. Entonces, hegemonía es dominación cultural. Y cuando digo cultural, digo cultural. No estoy pensando en la lengua nada más, estoy pensando en la lengua, en la música, en todo. No estoy pensando solo en los hábitos de consumo de la comida chatarra, estoy pensando en el reggaetón, estoy pensando en el vaciamiento de la espiritualidad, estoy pensando en chamacas que se muestran desnudas en Face para vender un canal,
Estoy pensando que nos están desmontando la capacidad humana, ética y espiritual, porque ignorantes y estúpidos es fácil dominarnos y es fácil entretenernos con cualquier producto mediocre de las televisoras o del internet o cualquier estupidez. Horas viendo el celular, consumiendo estupideces, horas de no leer, de no pensar, de no escribir, de no unirnos, de no analizar. Yo lo estoy explicando con cierta vehemencia, porque así me expreso, no lo asuman como una agresión, pero quiero que comprendan que la dominación cultural es más profunda de lo que nosotros solemos pensar. Más profunda. Este celular no es mío, no se confundan. Este celular es del sistema. Yo solo pagué por él. Y no pago de una vez y para siempre. Si quiero entrar a la lógica del sistema, tengo que pagar mensualidades. ¿Para entrar a qué? Para poder usar el espacio electromagnético que se supone que nos pertenece a todos. No sé quién rayo le dijo a Carlos Elí que el espacio electromagnético de este país le pertenece. Ya se lo privatizaron. Ahora yo para usarlo tengo que pagar. Pero no solo pago por el espacio electromagnético. No solo pago para comunicarme. Pago para que me entretengan. Pago para que me alienen. Y si quieren un solo ejemplo, el poder de algo tan inocuo. Ya los hay por ahí de 11,000, de 20,000 pesos. $1,000. Y cuando analizas, probablemente cueste menos de $1. Porque todo lo que tiene el hard y el soft usan muy pocos elementos, recursos naturales. Pero quieren una sola idea de esto. Pregúntense, ¿cómo fue que Barack Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Cómo fue que un negro pudo ser presidente del país más racista de la historia? Ustedes han conocido un país que a nivel de masa sea más racista que los Estados Unidos. ¿Han conocido algún país que a nivel de masa sea más ignorante que los Estados Unidos? En todas las guerras que los Estados Unidos han hecho al mundo, mueren hijos de trabajadores, de campesinos. La clase obrera manda a sus hijos a morir en las guerras de la alta burguesía gringa. ¿Quieren un acto más ignorante que ese? Le regresan una caja con su hijo y una bandera y todavía se sienten orgullosos de que su hijo haya ido a morir a otro lugar del mundo, a matar a otros hombres libres, a otras mujeres y a otros niños. ¿Cuánta manipulación hace falta para que un pueblo pueda identificar el patriotismo con las guerras imperialistas, con las guerras de conquista de los recursos naturales? Y todavía cree que están muriendo por los derechos humanos. ¿Cuánta manipulación, cuánta mentira, cuánta falsedad hay que tragarse para pensar así? Un gobierno que vimos que le puso esposas a niños de 5 años, subiendo los autobuses, niños de 5, 6, 4 años, con sus manitas amarradas a la espalda. ¿Qué gobierno hace una cosa tan bárbara como esa y encima se declara defensor de los derechos humanos y su pueblo se lo cree? ¿Cuánta novela y cuánta estupidez hay que ver para tener tan poca capacidad de pensar la realidad? Piénsenlo, piénsenlo. No nos estamos enfrentando a cualquier sistema, nos estamos enfrentando a un sistema que tiene la capacidad de hipnotizar y estupidizar a las personas para mandarlos a morir en sus guerras supuestamente patrióticas. La pregunta que yo hago es, ¿cómo ganó Barack Obama? Para que vean el peligro de esto. Contrató a unos nerds de esto de Face, de Twitter, son chamacos que son geniales en estas cosas. Los metieron en un búnker, les dieron unos millones de dólares
y lo mandaron a construir 16 millones de perfiles. ¿Qué son perfiles? Un perfil de una persona: blanco, caucásico, ojos verdes, cultura media, le gusta leer, le gusta escribir, le gustan los perros, heterosexual. Entonces le empezaban a mandar mensajes con Obama bañando al perro, Obama alimentando al perro, Obama besando al perro, Obama paseando al perro. Y cuando llegó el día de las elecciones, que vio 4 rostros ahí que no conoce a ninguno, porque no leen filosofía política, porque no leen la información, porque se informan con esto, y vio al negro que baña al perro, que come el perro, que quiere al perro, y él adora a los perros, tendencialmente, ¿por quién cree usted que iba a votar? ¿Por el blanco que no sabe nada de él? ¿O por el negro que ama al perro y con eso se identifica con ese candidato? Le manipularon la intención del voto a la mayoría de los votantes norteamericanos. Así ganó Obama. ¿Saben cuántos perfiles mandó a construir Donald Trump? Obama mandó a construir 16 millones. Donald Trump pagó para que le construyeran 250 millones de perfiles. Casi le mandaban mensajes personalizados a los votantes. Y yo no sé si ustedes se han puesto a percatarse que en su Face, porque en el mío pasa, están entrando personas con discursos que no son mis contactos. Cuando los voy a bloquear, no los puedo bloquear. ¿De dónde viene eso? Y todos los discursos que entran a mi Face sin mi autorización son contra Venezuela, contra AMLO, contra Cuba, contra Nicaragua, contra Evo Morales, contra Putin, contra China, que si China esto, que si China lo otro, que los chinos son unos desgraciados, que los chinos están acabando con el mundo, pinches chinos que no tienen llenadera. ¿Por qué? Porque la China es un país comunista que tiene un solo partido comunista, y bajo la dirección del Partido Comunista de China, la economía de China está destruyendo a la economía capitalista. Y ellos no quieren que la gente se dé cuenta que hay una cuenta simple. Corea también es socialista y la economía de Corea es imparable, y ya Corea construyó un arma nuclear. Ellos no quieren que la gente se dé cuenta. Eso te están mandando mensajes, y a veces uno ni siquiera se toma el interés de verificar la seriedad de la información, sino que como ya uno está acostumbrado a entrar a estos lugares sin criterios de análisis, terminamos repitiendo la falsedad que el imperialismo nos envía. Y con ello estamos construyendo, evidentemente, hegemonía. Hegemonía. Y nos dicen que Maduro es un dictador, y ni quien lo discuta. Venezuela es el país de América que tiene más elecciones, incuestionables elecciones por organismos internacionales que dicen son incuestionables, y las han ganado todas, solo perdieron una. Maduro fue elegido presidente por más votos que Donald Trump. Y ahora están armando golpe de Estado, una agresión a Venezuela. Y cuando yo escucho la opinión de la gente desinformada, digo, la hegemonía está dificilísima de derrotar. ¿Cuál es el reto entonces de la escuela? Establecer una contracultura. Ya no es un problema ni siquiera curricular. Es un problema de que la escuela necesita una cultura de la emancipación, una cultura antisistémica, una contracultura de la dominación. Con lo cual los maestros tal vez comprendamos que ya no tenemos que planear clases, ese término no dice mucho, tenemos que planear la emancipación, planear la descolonización. Y cuando yo tengo mi plan cultural delante, tengo que preguntarme, ¿en qué esto que estoy haciendo con mis chavos los descolonizan? ¿Cómo a través de esta clase yo aniquilo la hegemonía cultural del imperialismo? ¿Cómo yo puedo darle al niño la conciencia histórica que necesita para que nunca más se arrodille frente a los intereses del imperialismo? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Entonces, he tratado hasta aquí que se comprenda que el reto de la escuela es enorme. Enorme.